en su momento, como en Guayaquil y en Quito, no privatizaron el agua porque era un servicio público y el que consume tiene que pagar. ¿Acaso no privatizaron con Bachagnón y Quito Limpio la basura con costo para la población, ineficiente servicio? Porque el que consume paga. Además de plantear infraestructura, mantenimiento, le dicen que también va la prestación de servicio de salud y educación. Y eso sí es un riesgo para los pobres que no tienen para parar la olla y más tarde, como dice este código, se inventan tasas sobre tasas y tarifas, compañeras y compañeros. Porque eso no ocurra, estamos haciendo serios reparos y cuestionamientos a este código territorial. Miren ustedes, yo tengo aquí el Comercio del jueves 8 de septiembre, donde el alcalde, hoy asambleísta Paco Moncayo, decía que el municipio y el gobierno firmaron un convenio para que el Ministerio de Educación asuma una parte del pago salarial del magisterio municipal. Pero eso no ocurrió, son 6 millones que el Estado adeuda al Cabildo por ese concepto. ¿Saben cuánto cuesta pagar en educación municipal en Quito? Desde 100 y más de $300. Si es que se deja que la educación y salud también sea servicio sujeto a tasas e impuestos que deben cobrar los organismos seccionales. Porque eso no pase, compañero presidente, porque hay un código territorial donde le dé plena participación al pueblo ecuatoriano en la toma de decisiones, pero de ninguna manera trasladarle responsabilidades que más tarde no pueden ser cumplidas porque no tienen cómo pagar tributos e impuestos. Sí, compañeros, dice claramente que la delegación puede ser a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada. Nosotros estamos diciendo que lo que se le transfiere a los gobiernos autónomos descentralizados no puede ser entregado a la iniciativa privada, compañeras y compañeros, porque ya hemos visto cómo se le trasladó servicios a estos municipios y más tarde privatizaron con fundaciones. Porque eso no ocurra, compañero presidente, es que estamos planteando aquello. Miren lo que dice también el artículo 609, que habla de que el costo de pavimentación de vías públicas, aceras y cercas, alcantarillado, habla entre 40% será financiado y 60% también, pero al final de cuentas el 100% va a ser financiado por los beneficiados o como llamamos aquí en la sierra, los vecinos. Porque eso no ocurra, compañeros, y porque queremos un código tributario sin impuesto, sin más recarga para la población pobre, tiene que hacerse estas rectificaciones, compañeras y compañeros asambleístas. Quiero entonces decirles que al terminar nuestras exposiciones como bancada del MPD y Pachacuti, vamos a presentar las observaciones y le tomamos la palabra y coincidimos, presidente, que 63 voluntades no reflejan la intención del Ecuador como nación, que este código tiene que debatirse en mayor profundidad, que va a generar conflicto, ya escuchamos hasta en propios asambleístas, de la ley 040, de la otra ley de Loja, de la otra ley de Tungurahua, porque queremos un código que no signifique enfrentamiento entre los pueblos. Por eso usted dijo, y somos partidarios, que debe, si es necesario, ser refrendado por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. Somos partidarios, porque este código también termine con
la persecución de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, en las disposiciones, en las derogatorias, debe decir claramente: derógase toda ordenanza que esté en contraposición al artículo 329 de la Constitución, que permite el derecho a 2.300.000 gente, comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, laborar sin persecución y sin robárseles la mercadería, como viene haciendo ya la alcaldía de Quito y la alcaldía de Guayaquil, que en eso no hay diferencia. Gracias, compañero presidente.